Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Israel Castañeda. Este video es una evaluación para la materia de Derecho Fiscal a cargo de la profesora Elena Brito Casales. Bueno, en el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que es obligación de los ciudadanos contribuir para los gastos públicos, así como de la federación. Estos impuestos que nosotros vamos a pagar se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras de derechos. Como ya lo dije, los impuestos son contribuciones establecidas en la ley que se deben pagar por ya sea personas físicas y morales, que asimismo estos son los contribuyentes. Las personas se entienden de manera individual, que son las físicas, en lo que son sueldos y salarios, actividad empresarial o arrendamiento, socios o accionistas y extranjeros. En lo que son las personas morales, para que me pueda hacer entender, estas son sociedades civiles. ¿Qué quiero decir? Que son las sociedades anónimas, sociedades de capital variable, sociedades financieras de objeto múltiple, etcétera. Y bueno, en nuestro país, ¿qué impuestos son los que pagamos? Sabemos que tenemos impuestos federales y estatales. Dentro de los federales tenemos lo que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta, y el impuesto al valor agregado llamado IVA. Dentro de los estatales podría mencionar lo que es la tenencia y el impuesto sobre nóminas. Y bueno, ¿para qué nos sirven estos impuestos? Como mencioné antes, en el artículo 31 lo dice claramente. Es obligación de los ciudadanos contribuir para el gasto público. Es decir, que estos mismos van destinados a lo que es seguridad, educación, infraestructura y salud. Bien, como ya lo sabemos, el concepto de derecho, así como el de derecho fiscal, siempre va a ser un conjunto de normas, pero estas fueron creadas por el poder público facultado por el Estado, que establecen derechos y obligaciones, es decir, que van hacia los gobernados para contribuir al gasto público. Eh, este tiene un doble objetivo. El primero es recaudar los mayores ingresos para que el Estado pueda enfrentar sus obligaciones, y el segundo es salvaguardar los derechos de los contribuyentes para que los actos de los que sean sujetos en la recaudación sean legales, es decir, que la autoridad no efectúe de manera arbitraria e ilegal. Como bien sabemos, el derecho fiscal es una rama con cierta autonomía, pero esta tiene relación con otras ramas del derecho. Eh, Estas mismas se apoyan en conjunto. Ahorita solamente les podría mencionar lo que es el derecho privado. En este se establece que el individuo o persona moral deberá de pagar sus impuestos intentando evitar una misma operación para que no sea agravada dos veces. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros ya pagamos nuestros impuestos, pero el SAT nos dice que nosotros no hemos pagado y nos hacen un nuevo requerimiento, de antemano sabemos que esto va a ser inconstitucional y va a ser un objeto para que nosotros ejerzamos el derecho que nos corresponde y demandemos al Estado a través de sus respectivas instituciones. Eh, Podría hablar de lo que es el derecho de petición, que no es algo que solamente realizan los abogados, lo realizamos todos, quien sea, conocedor y no conocedores del derecho. Puede presentarla un menor de edad, un extranjero. No se necesita saber de leyes para poder ejercer este derecho de petición. Sí, eh, el derecho de petición eh, es reconocido al establecer que entre los derechos de los ciudadanos se encuentra el ejercer en toda la clase de negocios el derecho de petición. Bien sabemos que la petición es una garantía individual en función de cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad. Esta tiene derecho siempre a recibir una respuesta, que sus elementos, por así decirlo, son la petición
en la cual nosotros debemos de formular de manera pacífica y respetuosa y ser dirigida ante una autoridad para así poder nosotros tener una respuesta, la cual vendrá de parte de la autoridad que deberá emitir un acuerdo en un breve término. Brincando al punto también de tratados internacionales que tenga México en materia fiscal, dentro de los países que podría mencionar estaría Alemania, Rusia, Argentina, Perú, Qatar, República Checa, etcétera. Son cerca de 22, 25 países, si no es que un poco más. Pero como dentro de la teología, eh, el convenio internacional en materia fiscal más antiguo, firmado por México, se celebró el 23 de febrero del 93 con Alemania. Este mismo entró en vigor el mismo año, el 30 de diciembre de 1993. Doy paso a lo que es también la revisión de gabinete, que también es conocida en la práctica como revisión de escritorio o auditoría fiscal. Esta tiene se diferencia porque se puede realizar en lo que es visita domiciliaria o tiene también su lugar en las oficinas de la autoridad fiscal. ¿Y quiénes pueden ser sujetos para una revisión de gabinete? Bueno, pueden ser los contribuyentes, los responsables solidarios y los terceros con ellos relacionados. Esta puede tener una duración de 12 meses, que es un año, y si el contribuyente pertenece al sistema financiero, podría durar año y medio, que son 18 meses, y si el mismo requiere alguna información aduanera, puede llegar a durar hasta 2 años. El proceso de revisión comienza con una solicitud de información y documentación en la cual la autoridad les hace saber cuáles son los documentos que deben entregar, así como lugar y plazo. También pueden ser entregados mediante una notificación, buzón tributario o correo electrónico. Los documentos deben de ser dados por la persona a la cual se dirigió la información o, ojo, por su representante durante la revisión de escritorio. Esta misma concede a los contribuyentes un plazo de 20 días y pueden pedir un plazo de 15 días más dentro del plazo de los 20. Eso si no eh, pierden ese derecho. Como bien lo sabemos también, las autoridades fiscales tienen expedita facultad para revisar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales sustitutivas, sustantivas y formales, a cargo de los sujetos obligados en la relación jurídico-tributaria, utilizando para ello la visita domiciliaria, o bien en la revisión de oficinas del fisco, llamada también revisión de gabinete. Y bueno, um, el artículo 42 nos dice que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables, solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso determinar las contribuciones sometidas o los créditos fiscales, así como, como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar la información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para rectificar los errores aritméticos, requerir a los contribuyentes, practicar las visitas domiciliarias, revisar dictámenes formularios por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen. Y por último, como lo mencioné antes, practicar lo que son las visitas domiciliarias a los contribuyentes a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
en materia de expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia de registro federal de contribuyentes. Y bueno, por mi parte eso es todo lo que les puedo decir. Muchas gracias por su atención y hasta luego.